Buenos días, profesor. El día de hoy vamos a hablar sobre el infarto del miocardio. Mi grupo está conformado por... Siguiente diapositiva, por favor. Nicole Poma, Estela Porras, Samir Flores y quien les habla, María José Bustos. Siguiente, por favor. Los temas a tratar son introducción, objetivos, desarrollo y conclusiones. Siguiente, por favor. Voy a hablar sobre la introducción. El infarto de miocardio es una patología que se caracteriza por la muerte de una porción del músculo cardíaco que se produce cuando se obstruye completamente una arteria coronaria, y esto suele ocurrir cuando se forman coágulos de sangre en una de las arterias, los vasos sanguíneos que comunican con el corazón, lo que bloquea el aporte de sangre al corazón. Siguiente, por favor. A veces el bloqueo puede deberse a un espasmo, estrechamiento repentino de una arteria coronaria. Con frecuencia, un infarto de miocardio causa dolor agudo y aplastante en medio del pecho. En las circunstancias en las que se produce la obstrucción, el aporte sanguíneo se suprime, y si el músculo cardíaco carece de oxígeno durante demasiado tiempo, el tejido de esa zona muere y no se regenera. Esta patología se manifiesta cuando las personas alcanzan la media edad y afecta tanto a hombres como a mujeres. En las mujeres la enfermedad se manifiesta unos 10 años más tarde que en los hombres, por lo cual el mito que hay de que a las mujeres no les afecta la cardiopatía isquémica es mentira. Esto se debe a que la situación hormonal de la mujer menstruante hace que esté más protegida contra el riesgo de padecer un infarto de miocardio. Siguiente, por favor. ¿Qué suele provocar un infarto al miocardio? La obstrucción de las arterias coronarias que suministran sangre al corazón debido a la acumulación de grasa en sus paredes, llamada arteriosclerosis. También el coágulo de sangre que obstruye una arteria coronaria que se ha hecho estrecha debido a una placa de grasa, aterotrombosis. Y la contracción que estrecha una arteria coronaria e impide el paso de la sangre y que ésta llegue a parte del corazón, enfermedades crónicas de corazón como las arritmias y la insuficiencia cardíaca. Y otros factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes y un estilo de vida sedentario, y el tabaco, y otras más. Siguiente, por favor. Uno de los síntomas habituales son dolor torácico intenso y prolongado, que se percibe como una presión intensa y que puede extenderse a brazos y hombros, sobre todo el lado izquierdo, espalda e incluso dientes y mandíbula. El dolor se describe como un puño enorme que se retuerce en el corazón, y este es similar al de la angina de pecho, pero más prolongado y no cesa. Otro de los síntomas más comunes es la dificultad para respirar, sudoración, palidez, mareos en el 10% de los casos, y otros pueden aparecer náuseas, vómitos y desfallecimiento. Bueno, yo le voy a hablar acerca de los objetivos. Bueno, la principal causa del infarto del miocardio es la obstrucción de las arterias coronarias. Para que el corazón funcione correctamente, la sangre debe circular a través de las arterias coronarias. Sin embargo, estas arterias pueden estrecharse dificultando la circulación. Si el corazón se expone a un sobreesfuerzo, puede aparecer trastornos y formar un coágulo que a su vez puede tapar la arteria semiobstruida. Esta obstrucción interrumpe el suministro de sangre hacia las fibras del músculo cardíaco. Al dejar de recibir sangre, estas fibras mueren de forma irreversible. El infarto del miocardio ocurre cuando un coágulo de sangre conocida como trombosis coronaria obstruye una arteria estrechada. Normalmente el infarto del miocardio no sucede de forma repentina, puede ser causado por la esteroclerosis, que es un proceso prolongado que estrecha los vasos coronarios. Existen factores que pueden acelerar que las arterias se deterioren y proporcionar que se obstruyan, como por ejemplo las personas que fuman, las personas que sufren de colesterol, diabetes, hipertensión, como algunos de otros factores de riesgo cardiovascular que hacen que el corazón trabaje en peores condiciones. Por ejemplo, en la actualidad,
han aumentado los infartos del miocardio. Este aumento está ligado al consumo de drogas. Se ha comprobado que la mayoría de los infartos que se producen en edades jóvenes se relacionan directamente con el consumo de la cocaína. Siguiente, por favor. Bueno, ahora le voy a hablar de la prevención. El riesgo de padecer un infarto puede evitarse siguiendo algunas pautas de vida, como por ejemplo dejar de fumar, llevar una dieta equilibrada, ya sea ricas en frutas, verduras, legumbres y cereales. Y muy importante también realizar ejercicios físicos aeróbicos. Los doctores aconsejan a sus pacientes que los mejores ejercicios para el corazón son caminar aproximadamente 30 minutos, ya sea en la mañana o en la noche, usar las bicicletas o también hacer natación y, claro, evitar las bebidas alcohólicas y también evitar el estrés. Siguiente, por favor. Los factores que no se pueden cambiar en personas que sufren del infarto miocardio son las personas que ya son de edad, ¿no? El riesgo incrementa a medida que uno va envejeciendo. También el género, como mis compañeros explicaron, y la herencia, ¿no? El riesgo incrementa si existen antecedentes familiares de enfermedades vasculares o cardiopáticas. Y por último, otras afecciones que pueden incrementar el riesgo son las personas que sufren de diabetes y presión arterial alta. Siguiente, por favor. Ya. Ahora le voy a hablar acerca del diagnóstico. La prueba más sencilla, evidente y eficaz durante el dolor para diagnosticar el infarto agudo del miocardio es el electrocardiograma. Sin embargo, por ejemplo, el paciente tiene una crisis de angina y consulta al médico entre dolor y dolor, el electrocardiograma puede ser normal. En esas circunstancias, los especialistas pueden realizar otras pruebas como la del esfuerzo, que lo voy a explicar más adelante, para ver si cuando someten al corazón a un esfuerzo se producen alteraciones y el electrocardiograma lo va a detectar. Las principales pruebas diagnósticas que se realizan son electrocardiograma, que es la prueba fundamental para diagnosticar el infarto agudo, que además permite analizar la evolución. Otro también muy importante, que es el análisis de sangre, que puede detectar el aumento de actividad sérica de determinadas enzimas que se liberan dentro del torrente sanguíneo a causa de las necrosis que se produce durante el infarto. Otra también, como mencioné en su momento, que es la prueba de esfuerzo, que se puede hacer sobre una bicicleta estática o también una cinta rodante en la que el doctor colocará electrodos en el cuerpo de su paciente con el objetivo de formar continuos electrocardiogramas y también con la ayuda de un manguito de tensión. El estudio de isotópicos. Estos estudios están asociados a la prueba de esfuerzo y consisten en el análisis del corazón isótopos. Durante el ejercicio sobre la bicicleta o como una cinta que mencioné en su momento, bueno, ahí se inyecta una pequeña dosis de isótopo con el objetivo que va a ayudar a la vena, ¿no? Siguiente, por favor. Tratamiento. En el instante en el que el paciente tenga sospechas de que presente algunos de los síntomas ya descritos, debe avisar inmediatamente a los servicios de emergencia o también a su doctor y posteriormente puede tomar una aspirina, ya que la aspirina tiene un efecto antiplaquetario que inhibe la formación de los coágulos en las arterias. Uno de los problemas derivados del infarto es que se produzca una arritmia maligna y que el paciente fallezca, ¿no? En el hospital los pacientes pueden recibir distintos tipos de tratamientos, ya sea de oxígeno, que realmente suele ser la primera medida que toman los hospitales y los pacientes y los doctores, y también en la ambulancia, ¿no? Y uno también son muy importantes son los analgésicos, ¿no? Que en las situaciones en las que el dolor torácico persiste, que administra morfina o fármacos similares para aliviarlo. Otro también muy importante es la beta bloqueantes, que impide el efecto estimulante de la adrenalina en el corazón. De esta forma, el latido es más lento y tiene menos fuerza, ¿no? Por la que el músculo necesita menos oxígeno. Otro tratamiento también es el trombolítico, que disuelven los coágulos que impiden que fluya la sangre. Y otro también es el antiagregantes plaquetarios entre tipos de fármacos, como por ejemplo lo mencioné en su momento, que es la aspirina, ¿no? Que esto impide la agregación plaquetaria en la formación de los trombos. Ahora le paso a mi compañera para que siga con los otros tratamientos. Como otro tratamiento tenemos a los calcioantagonistas, que estos son bloqueadores de los canales de calcio.
impiden la entrada de calcio en las células del miocardio y de esta forma disminuye la tendencia de las arterias coronarias a estrecharse y posibilitan que el corazón trabaje menos, por lo que descienden sus necesidades de oxígeno y también reduce la tensión arterial. Otro tratamiento es el de nitratos, que este disminuye el trabajo del corazón en la fase aguda de un ataque al corazón y suele usarse por vía venosa y o sublingual. Los digitálicos, que estos estimulan al corazón para que bombee la sangre. Y uno de los más conocidos es el bypass coronario. La intervención consiste en seleccionar una sección de vena o arteria de otra parte del cuerpo para unirla con la arteria coronaria por encima y por debajo del área bloqueada. Así se genera una nueva ruta o puente por la que puede fluir la sangre al músculo cardíaco. Y por último, la intervención coronaria percutánea. El objetivo de esta es abrir luz de la arteria bloqueada. El especialista determinará el vaso infartado con una angiografía inicial y posteriormente realizará una angioplastía con balón del segmento trombosado, pudiendo a la vez implantar un stent. Y en algunas ocasiones puede extraer el trombo con un catéter aspirador. A continuación le doy el pase a mi siguiente compañero. Bueno, yo le voy a explicar acerca del caso clínico. Se expone un caso clínico de un varón de 58 años con dolor torácico de 2 horas de evolución tras la realización de un electrocardiograma. Su diagnóstico fue un infarto agudo del miocardio con elevación de ST. Ahora mi siguiente compañero va a seguir con la siguiente exposición. Bueno, ahora le voy a hablar los diferentes tipos de infarto al miocardio. El tipo 1, que es el infarto clásico o espontáneo, que todo el mundo conoce debido a la inestabilización de una placa aterosclerótica en la coronaria. El infarto agudo tipo 2 es el infarto causado más comúnmente por un desbalance entre la oferta y demanda del oxígeno para el músculo cardíaco. El infarto al miocardio tipo 3, muerte cardíaca, infarto agudo de miocardio que conduce a la muerte cuando aún no se dispone de los resultados biomarcadores. El infarto al miocardio tipo 4, relacionado a la intervención coronaria percutánea con niveles plasmáticos de 5 veces arriba del p-129. Mientras que el miocardio, mientras el B es la trombosis del stent detectado por la angiografía o autopsia. En la siguiente imagen podemos ver que el infarto se produce una oclusión brusca de la arteria coronaria, que produce primero una isquemia muy severa y después la necrosis, que es una muerte a una porción del músculo cardíaco que es irreversible. En la siguiente imagen de un electrocardiograma, ¿qué coronaria fue la responsable del infarto al miocardio? Si el infarto es el tabique interventricular, es infarto septal. Si el infarto es la cara anterior del ventrículo izquierdo, infarto anterior. Si el infarto es en la cara lateral del ventrículo izquierdo, infarto lateral. Pero si el infarto es en la cara anterior del ventrículo izquierdo, infarto anterior. Ahora sigue mi compañera Dina. Buenos días. Llegamos a la conclusión que el miocardio es una enfermedad originada por un estrechamiento de los vasos sanguíneos debido al depósito de grasas en sus paredes y por el cual se obstruyen algunas de las principales arterias. El miocardio es el principal componente funcional del corazón y la capa más gruesa de las tres que lo conforman. Es la capa muscular que permite la ejecución de las contracciones cardíacas. Histológicamente, el miocardio está compuesto por células musculares cardíacas. Siguiente, por favor. Las señales de advertencia de un ataque cardíaco incluyen dolor en el centro del pecho, una sensación de depresión abrumadora en el pecho, dolor que dura más de unos minutos, dolor que se irradia al hombro, cuello, brazos, espalda o mandíbula, náuseas, mareos o falta de aliento,
Solicite atención médica urgente si el dolor de pecho no se va. Si siente presión o compresión o si el dolor de pecho viene acompañado de náuseas, sudor, mareo o falta de aire, el tratamiento del dolor de pecho dependerá de la causa del dolor. Siguiente, por favor. El IAM es más frecuente en hombres, pero es más severo y mortal en mujeres y en mayoría de los 70 a 75 años, independientemente del sexo. Aunque la mayoría de pacientes ingresan en el tiempo adecuado para recibir trombólisis, solo un mínimo porcentaje se beneficia de dicha terapia. Generalmente, el diagnóstico se sospecha por clínica, ya que en la mayoría de casos los pacientes se presentan con síntomas clásicos de la enfermedad. En la totalidad de los casos, el diagnóstico se confirma por hallazgos electrocardiográficos. Es importante reconocer los factores de riesgo para intervenir posteriormente en los factores modificables, mejorando la calidad de vida y ofreciendo prevención secundaria adecuada, individualizada. Existe un deficiente nivel de conocimiento acerca de los factores de riesgo del IMA, así como del estilo de vida a desarrollar. Una vez que se desencadena el evento cardiovascular, que además los sujetos tienen una percepción distorsionada del autocuidado de la salud y no se establece diferencias entre el grupo constituido por hombres y constituido por mujeres. Muchas gracias. Esto fue todo por nuestra... Aquí tenemos las referencias bibliográficas. Muchas gracias.